Un equipo que nunca se equivoca es un equipo que no va a crecer. Estás a punto de escuchar una conversación con Rodrigo García, CTO de Enviaflores, donde hablaremos sobre que cuando un ingeniero entiende para qué construye, todo cambia. Ese cambio de mentalidad de pasar a ser un ingeniero que resuelve tickets a ser un dueño de un tema o de un negocio, creo que es uno de los principales retos. Que el mayor impacto de la inteligencia artificial está puertas adentro de tu empresa. Muchas empresas se están enfocando a crear productos hacia afuera, cuando creo que el beneficio más inmediato que se pudiera tener en cualquier empresa de cualquier giro es invertir en AI de manera interna. Que una implementación de ERP, aunque sea software existente, siempre terminará siendo custom. Y al final del día es el mismo problema. Desarrollaste algo a la medida para tu operación. La diferencia es que no lo desarrollaste tú, te lo desarrolló alguien más. Y que el mejor código del mundo no sirve si nadie lo necesita. He visto incontables veces software casi perfecto, hecho súper bien, con 0 usuarios. Y he visto software hecho con las patas, con miles de usuarios encantados porque funciona bien. Esperemos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Muy bien, ya estamos grabando. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Es un gustazo tenerte por acá. La verdad es que haciendo las preguntas, viendo un poco de tu perfil, desde ya puedo anticipar que va a ser una buena conversación. Entonces, felices de tenerte en el podcast. Nos encantaría comenzar por preguntarte, ¿cómo es que se da tu llegada a Enviaflores? Es muy reciente, así que me imagino que tienes la memoria fresca. Platícanos cómo se da esta oportunidad, en qué momento de tu vida te agarra. Sí, pues mira, a finales del año pasado se acercó conmigo una empresa de reclutamiento pues para comentarme de esta oportunidad. Y la verdad es que en mi carrera profesional en Clara estaba en un punto de decisión sobre las cosas en las que me quería dedicar el resto de mi carrera profesional. Y la verdad es que después de 5 años que tuve retos increíbles, aprendí muchísimo, pero quería probar suerte en otro tipo de industria y con otro tipo de retos. Entonces, a finales del año pasado se dio la oportunidad, me platicaron de, pues, quién era el cliente. Yo ya era usuario de Enviaflores Ok. y la verdad es que conocí un poquito más de cómo es la operación, de cómo es la empresa, en realidad el tamaño de su operación y la complejidad de la misma, se me hizo súper interesante desde un punto de vista técnico-tecnológico y pues tomé la decisión de iniciar este nuevo capítulo en mi vida profesional y la verdad es que estos 2 meses y cachito que tengo trabajando en Enviaflores han sido súper enriquecedores, la verdad. Ayer también cuando veía el volumen de envíos que tienen y la cobertura que hay, em, pensé como, wow, este debe ser un reto tecnológico interesante. ¿Qué es algo que a ti, de entre las cosas que te llamaron la atención, compártenos una que haya sido relevante? Híjole, ¿por dónde empiezo? Mira, yo creo que muchas de las personas, incluyéndome, nos imaginábamos que Enviaflores es una empresa principalmente de logística, ¿no? En donde tú pides algo y tal vez pues va y se entrega. Y de hecho tenemos una tasa de entrega bastante interesante, con ventanas de entrega muy cortas. Entonces la planeación está muy interesante, pero o sea, como que yo me imaginaba que nada más era la parte de, pues ya están las flores, vamos y las entregamos, ¿no? Hmm. Pero la realidad es que Enviaflores es una empresa que tiene 17 talleres en todo el país, y en donde cada taller es una fábrica. O sea, tenemos recibos de materia prima, líneas de producción, la bodega de materia prima, producto terminado, ensamblaje, o sea, revisión de calidad. En realidad es una fábrica de regalos y flores. Eh, Hmm. Todo el reto que eso conlleva, ¿no? O sea, manejo de proveedores, sobre todo como nosotros aquí en Enviaflores manejamos pues, literalmente plantas y flores, pues son perecederos, ¿no? Entonces, Hmm. todo el manejo de en qué momento del punto de vida de la flor lo tienes que planear para que no se muera muy rápido cuando el cliente final reciba el arreglo,
o que Hmm. no lo mates tan temprano como para que la flor no termine de abrir y pues, se vea bonita. Entonces, hay mucho tema de planeación, de la planeación de la producción, de la planeación de cadena de suministro, que pues tal vez de entrada cuando estás comprando las flores, pues no lo piensas, ¿no? A lo mejor dices, pues el tema del envío, que también es un reto en sí mismo, ¿no? Como les comentaba, pues tenemos ventanas de entrega cortas de 4 horas. Muchas veces en la mañana Wow. tú como cliente puedes pedir un regalo en la mañana y pedir que te lo entreguen a la tarde. Y ese regalo puede ser una taza personalizada con una foto y un ramo de rosas de 500 rosas, ¿no? Y eso te tiene que Wow. llegar en la mañana y ya tienes que estar enviando en la tarde. Eh, entonces, se vuelve bien interesante porque por un lado tienes una fábrica, digamos, convencional con sus procesos industriales. Por otro lado, tienes toda la parte de, digamos, logística, distribución y entrega. Y por último, pues tienes toda la parte del e-commerce, ¿no? Tu página, tus aplicaciones móviles, que Ujú. son tus canales hacia el cliente. Y otra cosa también súper interesante de enviar flores es que, bueno, les comentaba, es una operación grande, es una operación compleja. em, y todos los procesos internos de producción, calidad, recibo, inventarios, todos han sido desarrollados in-house, ¿no? Envía Flores tiene su equipo de desarrollo en casa, encargados de desarrollar pues todas estas herramientas, todos estos sistemas, lo cual pues nos ha dado como empresa mucha flexibilidad para podernos mover muy rápido, pero pues también agrega un grado de complejidad en el día a día, porque no solo tenemos que estar construyendo nuestras herramientas, las tenemos que estar manteniendo, ¿no? Entonces Claro. se vuelve un trabajo bien interesante porque tienes que casar todo el tema de producción y entrega y distribución y logística, etcétera, con todo el tema de desarrollo de software, ¿no? Que aporte y apoye a esos procesos críticos de negocio. Claro. Rodrigo, ¿cuántos son ahorita en Enviaflores? O sea, ¿de qué tamaño es la operación completa y cuántos son en tu departamento? Ok, en toda la empresa somos alrededor de 850 colaboradores, y el área de ingeniería o el área de tecnología es de alrededor de 60 personas. Tienen un buen tamaño, es un equipo considerable. Rodrigo, em, estás en una posición muy interesante ahorita porque acabas de entrar, entonces no puedo no aprovechar para preguntarte cómo se onboardea a un CTO. Gran pregunta, ¿eh? Y mira, la verdad Sí, es es una que buena pregunta. fortuna tener un excelente onboarding en Envía Flores. La verdad es que los procesos de onboarding creo que han sido de los mejores que he experimentado a nivel profesional. Básicamente el primer día yo llegué y ya tenía mi calendario y ya tenía las primeras 3 semanas de mi calendario ya programadas con de todas las áreas. O sea, tuve que tener one-on-ones con los directores de todo el resto de las áreas, Ujú. obviamente con todas las personas de mi equipo. Pero lo que más me gustó, y esto de hecho me gustaría que se replicara en otras empresas en México o en el mundo inclusive, eh, el segundo día de mi onboarding me mandaron al taller y estuve literal recibiendo flores, armando arreglos, imprimiendo globos, o sea, los viniles de los globos, y luego me fui con repartidores a entregar todo, ¿no? O sea, y eso no fue un día, fue el resto de la semana, durante mi primera semana, más que temas tecnológicos, más que temas estratégicos o de negocio. em, en realidad fue aprender todo el proceso de enviar flores, ¿no? No nada más lo que suceda en el taller o en las entregas, el proceso de compras, todo el área de marketing. Trabajé con el área de finanzas y de datos para entender sus necesidades. Entonces, esa primera semana que en donde tuve la oportunidad no nada más de conocer a la gente y conocer los procesos, sino como tal ser parte de ellos, vivir los procesos, entender en realidad cómo operamos y qué necesidades tenemos como negocio. Creo que ha sido uno de los mejores onboardings y uno de los
digamos, panoramas más grandes que he tenido en un onboarding. Suena, por un lado, dije primero, wow, y luego inmediatamente venía cayendo, pero claro, ¿no? Porque qué otra forma de conocer en realidad los fierros de lo que le estás moviendo que pues, vivir la experiencia completa. Hacerlo durante casi una semana me parece salvajón, pero está bueno también para conocer sobre todo los edge cases que suceden dentro de la operación, ¿no? Porque me imagino que si solamente vives un día, pues no tienes la oportunidad de experimentar el rango, como nos contabas, de la complejidad que tiene la operación de enviar flores. A ver, y bueno, pues ya llevas ahí entonces un par de meses. ¿Cómo se ve un día a día ya en tu vida regularizada en el rol que estás tomando, pero ya, digamos, en la vida normal? Bueno, el primer mes fue bien interesante porque, bueno, aparte de que estaba haciendo todo mi onboarding y conociendo los procesos y todo, pues en realidad me uní justo a tiempo para el evento del 14 de febrero, que es uno de los eventos más grandes que tenemos durante el año, ¿no? Donde tenemos más tráfico en el sitio, más entregas, más recibo de material, más producción. Entonces, el primer mes en realidad me tocó estar aprendiendo, principalmente, aprendiendo todos los sistemas que tenemos, todos los procesos que tenemos, cómo es nuestra infraestructura, cómo es nuestra stack tecnológico, la arquitectura de los sistemas. Entonces, mi primer mes, digo, aparte de estar conociendo el proceso como tal, fue mucho de aprendizaje y me apoyé muchísimo obviamente, de todo mi equipo, que ellos ya han tenido experiencia en estos eventos y pues me han estado ayudando muchísimo en entender todos estos recovecos del negocio. Pero ya posterior al 14 de febrero ya cambió mucho mi día a día. Actualmente me centro mucho en apoyar a las células de trabajo, en realidad entender las necesidades que se están presentando junto con producto, eh, pues para priorizar, para poder tener todos un mismo entendimiento de qué es lo que se tiene que construir, para qué lo estamos construyendo, qué ventajas van a tener, porque Enviaflores viene de una metodología de trabajo un poco distinta. Entonces, parte de lo que estuve haciendo este primer mes fue tratar de reorganizar los procesos de desarrollo más enfocados a áreas de negocio mediante células, ¿no? En donde ingeniería y producto están trabajando de la mano y están desarrollando valor hacia el área de negocio particular, más que atender tickets o cumplir expectativas de planes de proyecto. Entonces, fue un cambio un poquito, digamos, radical en la manera de trabajo, muchos de mis días todavía se van a apoyar a los equipos, pues, en que se acostumbren, ¿no? A cómo tiene que llevarse esta sinergia entre producto, ingeniería, cómo, cómo podemos automatizar y facilitar y darle herramientas y mejor developer experience a nuestra gente para que puedan trabajar mejor, más rápido. Entonces, en mi día regular estoy ayudando todavía mucho a las células de trabajo para que digamos, se empiecen a acostumbrar a esta nueva manera de trabajo. Rodrigo, ¿cuál es la barrera o el choque cultural más grande que has visto al cambiar a esta forma de trabajo? Porque sin duda yo creo que es la correcta, es la mejor manera de aprovechar un departamento de tecnología hacia una organización, ¿no? Como Sí. únicamente tratando de taclear retos de negocio con una perspectiva de producto, porque se pueden hacer cosas de manera muy ágil, donde además el upside puede ser exponencial al ser digital, ¿no? Pero, ¿cuál es el choque cultural más grande que has visto con la gente que no está acostumbrada a trabajar de esta forma o con esta lógica de producto, por así decirlo? Em, el ownership. Hmm. Cuando normalmente vienes de un área que es 100% de ingeniería y todo el producto se diseña de un lado y a ti te caen los requerimientos y los desarrollos y los entregas, em, siento yo que pierdes ownership, o sea, te conviertes en una persona que atiende tickets y resuelve problemas, pero muchas veces no entiendes qué valor estás generando con esa aportación de código que acabas de hacer o no sabes bien
qué valor como tal está generando el producto a tus clientes, sean quien sean, internos, externos, de cualquier tipo. Eh, si la definición de la solución se hace por un lado y la implementación de la solución se hace por otro, se pierde ese sentido de ownership, se pierde ese objetivo de hacia dónde vamos como negocio, porque no hay una sinergia, no hay una comunicación entre las áreas. Claro. Y ese cambio de ownership en donde mi trabajo ya no nada más es hacer el ticket o el issue que me asignaron y entregarlo y que compile, a cambiar a ver, yo soy dueño de este sistema, yo soy dueño de este proceso porque es de mi cédula y este equipo representa mi mejor trabajo y yo tengo que conocer a mi cliente, tengo que conocer el proceso, tengo que conocer el producto para saber en realidad lo que estoy haciendo, cómo va a impactar en el valor de la empresa, en el valor del negocio, en el valor hacia nuestros clientes. Em, Ese cambio de mentalidad de pasar a ser un ingeniero que resuelve tickets a ser un dueño de un sistema o de un negocio, creo que es pues uno de los principales retos en esta manera de trabajo. Cuando vienes de una manera un poquito más clásica, digámoslo, en donde pues a ti te llegan los requerimientos y no sabes ni para qué son y vienen ahí muy bien especificados y tú los haces muy bien en base a tu especificación, los entregas, pasan tus pruebas, pero ni sabes ni para qué es, ¿no? Entonces ese Claro. ownership creo que es lo que ayuda mucho en alinear y entregar valor. Al final se trata de eso, ¿no? Como de alinear a todos en una misma dirección. Y como bien mencionas, esta lógica te reta a llevarlo un poco más allá, te reta a realmente comprender cuál es el problema de raíz que está solucionando una interfaz o un flujo, una funcionalidad o incluso una plataforma entera. Rodrigo, algo de lo que no nos salvamos de hablar en este capítulo, entonces mejor ya lo hacemos parte del guión oficial, es de la sección oficial de inteligencia artificial. Platícanos cómo ha impactado el AI a tu workflow y al de tu equipo en general. Bueno, a mi workflow, el mío personal ha sido un impacto gigantesco. Yo soy malo en redactar cosas, ¿no? Cuando tengo que Mm, escribir así mucho y hacer así presentaciones muy bonitas, pues la verdad es que no es muy fuerte la redacción, digamos. Entonces, el AI me ayuda mucho en este tipo de cosas del trabajo del día a día, de presentaciones, mm. gráficas, hablas, prospecciones. Eh, Me ayuda mucho a darle esta apariencia más profesional que a mí, pues, eh, digamos que no es muy fuerte. Eh, Eso por el lado, digamos, de trabajo, de planeación y liderazgo, pero en el día a día como desarrollador, hemos hecho muchísimos agentes internos que están planeados para ayudarnos a migrar aplicaciones o tecnologías legacy. Tenemos otros agentes que nos ayudan a documentar bases de datos y encontrar posibles mejoras en queries, en estructuras. Usamos varias herramientas dentro de Enviaflores para el desarrollo de software. O sea, por default tenemos Gemini por parte de Google y Copilot Ujú. de GitHub, pero muchos de nuestros ingenieros prefieren utilizar otras herramientas como Cloud. Entonces, hasta ahorita hemos tenido la disponibilidad de en realidad permitirle a los desarrolladores utilizar la herramienta con la que se sientan más cómodos. Pero mucho sobre todo de la deuda técnica que estamos Mm, atendiendo, estamos basándonos y nos estamos apoyando mucho en el AI para temas como code reviews, revisiones literalmente, cuando lanzamos un pull request, el primer code reviewer que hay es Copilot, ¿no? Y claro. valida el estilo de nuestro código y si no hay bugs o errores de lógica muy obvios. Entonces, ya el AI es como parte del día a día de todos los desarrolladores, tanto en el IDE integrado como en los procesos del pipelines de despliegue, como inclusive utilizamos mucho AI también para hacer pruebas. Hemos adoptado mucho,
pues servidores de MCP de Playwright para hacer smoke tests después de Es hacer increíble. liberaciones. Entonces la verdad es que el AI a nivel técnico nos ha ayudado muchísimo a movernos más rápido. Y bueno, en atacar también, como te decía, mucho la deuda técnica, ¿no? Ahora, eso Sí. es hablando de ingeniería, Ujú. pero hablando ya a nivel del resto de la empresa, en realidad estamos utilizando AI fuertemente, no nada más en TI, en todas las áreas de Envía Flores. Estamos buscando, pues, capacitar a todas las áreas para que puedan encontrar maneras de utilizar, ya sea herramientas de automatización o AIs o LLMs, que sean parte de su proceso de día a día. O sea, por ejemplo, si finanzas todos los días tiene que descargar un documento y analizarlo y hacer un reporte y enviarlo por correo y notificarle a otra persona, a ver, todo eso se puede automatizar, todo eso te puedes apoyar del AI para facilitarte la vida y hacer esos análisis. Y donde hemos visto en realidad el mayor impacto, obviamente fuera de DI, es precisamente en herramientas, perdón, en áreas financieras y en Hmm. áreas administrativas, que se han estado apoyando muchísimo de herramientas de AI y automatización. Y hemos visto la eficiencia crecer pues de manera exponencial. Oye, Rodrigo, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, que cada desarrollador escoge un poco su stack de AI para desarrollar. Em, Nosotros hemos perseguido aquí en Acueducto el, vamos, como cuál es la eficiencia máxima o la mayor productividad que puede conseguir un desarrollador con herramientas de inteligencia artificial para escribir código. Y normalmente lo que va pasando es que Artemio escucha una gran noticia, entonces yo voy y la pruebo yo primero, me doy cuenta de que trabajo al doble de rápido y entonces vamos y la implementamos con todo el equipo. Pero, pues sentimos nosotros que de herramienta a herramienta hay un cambio de productividad grande. Por ahí tenemos a un desarrollador que todavía estaba copiando y pegando en Copilot y luego se regresaba lo que le había dado Copilot de regreso al código, ¿no? Que eso es un gap de eficiencia pues bastante brutal comparado con tener una conversación en español con tu codebase, ¿no? Cuéntanos por qué esta decisión de que cada quien tenga tanta libertad. ¿No han notado que unos van mucho más rápido que otros con estas herramientas? ¿Cómo mitigas un poco esas diferencias? Fíjate que algo que hemos notado, o bueno, yo particularmente he notado, es que más que la herramienta en sí, son como el cómo se está utilizando, ¿no? O sea, Cloud, ChatGPT, bueno, Cloud, Codex, Gemini. En realidad, tú puedes ponerle Cloud Code a dos desarrolladores y van a tener una eficiencia completamente distinta porque probablemente lo van a usar distinto. O sea, no, como dices, a lo mejor no conocen las mejores prácticas, no saben a lo mejor cómo crear skills o agentes o ponerle RAG o darle acceso a MCPs, o limitar y poner guardrails, etcétera. Entonces, más que un LLM que reine sobre todos los demás, más bien tenemos una manera de adoptar el AI, donde llega a ser un poquito agnóstico el LLM, tienes mejores o peores resultados con uno o con otro, pero en realidad la manera de adoptarlo es la misma, y eso lo logramos mediante capacitación. O sea, Mm. capacitación a nuestra gente de, bueno, cómo vamos a estar usando las herramientas, en qué parte del proceso, qué podemos delegarle a los agentes, qué no podemos delegar, qué tenemos que revisar, ¿no? Si vamos a automatizar algo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, más que la herramienta en sí, y dejamos que cada quien utilice el LLM con el que más se sienta a gusto, pero la manera en cómo lo estamos adoptando en realidad es muy estándar. En cuanto al uso que le estamos dando. Sí, un poco pareciera que esta carrera entre modelos y servicios empieza a parecerse un poco como a la industria de los automóviles, ¿no? O sea, en un principio parecía que si querías codear, los modelos de Anthropic eran pues los que había que utilizar, ¿no? Y más últimamente, pues la gente está hablando como de Codex y inclinándose más
hacia codear con los modelos de OpenAI, pero pareciera que lo único que va a resultar es que de repente uno será mejor que el otro, así como cada año a veces Ferrari es más rápido que Lamborghini o lo que sea, ¿no? Y luego es el otro, sencillamente. Lo interesante es el cambio drástico del que hablas, ¿no, Rodrigo? O sea, estamos hablando de que ahora la gente está shipeando, particularmente la que tiene un background de ingeniería, ¿no? No como si estás vibe codeando, tal vez estás dejando mucho slop en todo el proceso de construir cosas, pero la gente está entregando cosas más revisadas, que tardan menos en probarse, que están documentadas, que tienen una mejor sintaxis incluso que antes y siento que todos estamos volando. Sí, la verdad es que también eso se vuelve complicado, ¿no? El moverte tan rápido a veces también conlleva riesgo. Sin duda. Conlleva a lo mejor algo que antes te tardabas un mes, ahora lo hiciste en un día, pero antes en ese mes pues tenías pruebas y validaciones y ponías tus métricas y observabilidad y planeabas tus deploys y así, y ahorita escribes tu problema, te genera la cosa y lo publiques a donde sea, ¿no? Entonces, como bien dices, las personas que no estamos acostumbradas o que no están acostumbradas a llevar la ingeniería de software a, digamos, a llevar estos procesos de desarrollo, pues es muy fácil llegar de un 0 a un 1, pero luego mantener ese 1 y llevar del 1 al 100 es un caos. Entonces, creo que los que más estamos aprovechando el AI para avanzar más rápido en nuestro trabajo es precisamente las personas que ya tenemos tiempo desarrollando, entendemos en dónde nos brinda mucho valor y en dónde, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, no es una solución mágica que pueda aplicar a cualquier problema. Claro, claro. Oye, Rodrigo, y justo aprovechando para hilarlo con la pregunta que sigue, porque estuviste en Clara, estuviste ahí mucho tiempo, pero un periodo largo como director de innovación, particularmente enfocado en la adopción de inteligencia artificial dentro de la empresa. Compártenos una lección que te hayas llevado en esta, o sea, porque estamos justo en el periodo donde se tiene que, vamos, incluso las empresas de tecnología tienen que adoptar nuevos procesos tecnológicos alrededor de estas tecnologías y estabas tú ahí liderando esa transformación, ¿no? Compártenos, sí, una lección que te llevaste ahí que fue muy reveladora en cuanto justo a la adopción de de estas nuevas formas. Em, pues bueno, primero te cuento una lección triste y luego te cuento una lección feliz. Me encanta, La- sí. que cuando en realidad empezó mucho la explosión de AI a mediados de 2024, donde ya era pues más útil y podías hacer mejores cosas, tan pronto como las AIs tuvieron la capacidad de llamar herramientas y todavía las herramientas eran codificadas, Ujú. pero ya tenían la capacidad de hacer herramientas, dijimos, esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces nos arrancamos, hicimos un framework de desarrollo en Python para hacer desarrollo rápido de aplicaciones con AI, con RAG. Eh, Le metimos guardrails, le metimos agentes que verifican agentes, sandboxing. Le dedicamos 4 meses de desarrollo a tratarlo de hacer así la cosa más completa del mundo. Y para cuando terminamos nuestro desarrollo, ya había seis, otros 6 frameworks que hacían lo mismo. Eh, el mismo Mm. OpenAI, SDK. Entonces, en realidad, perdimos 4 meses construyendo algo que eventualmente fue ya innecesario, ¿no? A los Ujú. 4 meses era estándar y ya lo podías usar normal en cualquier lugar. eh, y pues sí, como tratar de adelantarnos a la ola nos resultó un poquito difícil, porque luego tuvimos que tomar la dura decisión, decir, bueno, mantenemos al hijo este que acabamos de hacer, o nos vamos por algo estándar que todo el mundo conoce, que va a tener soporte y que pues, seguramente siempre va a estar mejorando, ¿no? Pues tuvimos que decirle adiós
al proyecto y, pues lección aprendida. Y por otro lado, la otra lección aprendida, que esa es la buena, es precisamente vimos que el mayor impacto que tenía AI, más que hacia nuestros clientes, porque digo, obviamente hubo chatbots y analistas financieros y algunas herramientas ahí que se liberaban hacia nuestros clientes de autofacturación, etcétera. Pero en realidad donde vimos que tuvimos el mayor impacto fue de manera interna, ¿no? De igual manera, Mm, ¿no? Con la orientación hacia todas las áreas de cómo utilizarlo de manera eficiente y efectiva, cómo poderlo combinar con automatización, cómo dar visibilidad y conectarlo con otras herramientas para hacer flujos de trabajo completos. Ahí se le estuvo dedicando mucho tiempo a ese desarrollo interno profesional de todas las áreas y ahí es donde vimos que tuvo mucho más impacto en el negocio, mm. las ganancias que nos dejaron los productos basados en AI. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que cuando empoderas a gente de la organización que sabe lo que está haciendo, es más fácil que cache cosas, pero igual si algo le hace el 90% del jale es muy útil. Y vaya, al final del día también tienes a alguien que es accountable del producto del trabajo. Por otro lado, cuando lo haces de cara al cliente, el riesgo es mucho mayor, ¿no? De que vaya a flopear, a equivocarse, a brindar una experiencia que no sea la más eficiente, ¿no? Correcto. Sí, son otras prioridades y obtienes otros beneficios cuando son proyectos externos que son internos, pero creo que muchas empresas se están enfocando a crear productos hacia afuera, cuando creo que el beneficio más inmediato que se pudiera tener en cualquier empresa de cualquier giro es Es hacia invertir en adentro. AI de manera interna, correcto. Qué interesante y te la compro, Rodrigo. Hace todo el sentido del mundo. Y creo que de hecho es gran antesala para la siguiente pregunta, que es alrededor de qué es lo que considerarías que es fundamental para reducir el time to launch, time to market, 0 a 1, llámale como quieras, ¿no? Hoy en marzo de 2026 dentro de una compañía, ¿no? Em, pues yo creo que lo comentaba hace rato, este ownership o el Hmm, entendimiento y el sensación de que tu trabajo se está viendo representado en tus entregables y que en esta célula de trabajo pues estás en conjunto con producto o con otras áreas de negocio, tal vez no necesariamente producto, eh, pero entender el proceso, entender qué es lo que se está construyendo, para qué se está construyendo y para quién se está construyendo. No nada más hacerlo, sino tener todo el panorama completo. Creo que tener esa visión compartida y ese ownership es lo que impulsa a que lleguemos a un time to market mucho más rápido. 100%. Porque además, hoy que todos pueden shipear algo de 0 a 1, mientras más ownership tengan de su trabajo, de lo que están construyendo, más sentido hace que creen, que construyan producto o soluciones que puedan ayudarlos a acercarse a sus objetivos. Qué interesante. Rodrigo, volviendo un poco ya eh, a tu nuevo rol ahí en Enviaflores, ¿cuántos productos digitales tienen en total entonces? Nos mencionaste varios, pero también aplicaciones móviles, o sea, no los conté, entonces por eso quiero revisar. Pues mira, tenemos un área que le llamamos Storefront, que es todo hacia el cliente final, que ahí en realidad son Ujú, tres formas, que es la plataforma web, Android y iOS, ¿no? mm, Aplicaciones nativas. Pero hacia adentro, o sea, para nuestra operación, actualmente tenemos cerca deben ser 12 sistemas wow. y dos aplicaciones móviles que también utilizamos dentro del taller, pues para la operación y para los inventarios, etcétera. También la aplicación móvil de operaciones es distinta y está completamente por separado de las aplicaciones hacia los clientes. Entonces, hacia el público tenemos que mantener tres, pero internas tenemos que mantener como unas 15 más o menos.
Ok. Wow, sí, son un montón. Justo te preguntaba esto porque hace rato que nos decías que había un montón de aplicaciones que eran suyas, propias, vamos, que ustedes mantienen, ustedes construyeron. Em, muchos, muchos directores de innovación que hemos tenido aquí en este espacio nos han, nos han dado así como sus mejores consejos, ¿no? Eh, hacer justo lo contrario en materia de RPs, ¿no? O sea, que el software operativo, entre más estándar sea, mejor, porque justo no hay que estarlo manteniendo. ¿Cuál es tu take en eso? Porque al mismo tiempo, pues el nivel de personalización que eso consigue, pues hace que la operación sea exactamente la que el negocio envisiona, ¿no? Y si hay un cambio de rumbo, todo se puede mover. ¿Cómo te sientes manejando 12 aplicaciones internas custom que tienen que mantener ustedes, tomando en cuenta esto que pues probablemente no es la primera vez que lo escuchas, ¿no? Claro. Mira, en vidas pasadas tuve la oportunidad de trabajar con empresas que pues implementaron algún ERP, ¿no? El que quieras. Business Suite, Oracle, JP Edwards, o sea, JD Edwards, perdón, o sea, de todo tipo. Siempre, siempre que tú vas a trabajar con un ERP, hay dos opciones, ¿no? O tú modelas tus procesos al ERP para que así, out of the box, sean útiles para ti. Tú tienes que modificar todos tus procesos y tu empresa para que se adecúen a cómo está el ERP. Esa es una opción. La otra opción es, ok, no, vamos a moldear el ERP para que se adecúe a nuestros procesos, ¿no? Que eso es generalmente lo que se termina haciendo en las empresas. Entonces, cuando tienes que adecuar el ERP para que te moldee a tus necesidades, primero tienes que hablarle a consultores, ¿no? Dependes de una empresa que haga el análisis y que venga y que te desarrolle y haga los cambios. Toma años, o sea, años, en que una empresa, sobre todo una empresa de cierto tamaño que tiene operaciones y muchos procesos, que su ERP en realidad refleje esa realidad, toma muchísimo tiempo, muchísimo dinero y al final del día es el mismo problema. Desarrollaste algo a la medida para tu operación. La diferencia es que no lo desarrollaste tú, te lo desarrolló alguien más. Entonces no tienes, si necesitas hacer un ajuste, vas a seguir dependiendo de un tercero. Tú no tienes el contexto y el conocimiento de exactamente cómo está funcionando tu sistema porque alguien más lo desarrolló. Y en caso de que tengas que mantenerlo o algo, estás amarrado con un proveedor, ¿no? Ahora, no digo que sea una mala decisión. Probablemente, ahí va, probablemente si yo hubiera llegado a Enviaflores cuando Enviaflores inició, probablemente hubiera tomado una decisión similar de iniciar con una ERP. Si tú tienes digamos, la buena suerte de que una empresa nazca al mismo tiempo que la decisión de poner un sistema como un ERP que controle todos los sistemas, tanto la empresa, los procesos y los sistemas van a crecer juntos, ¿no? Pero si tú llegas ya a una empresa Claro. que tiene esos estándares, que tiene maneras de trabajo, que tiene necesidades muy puntuales, e intentas poner un software genérico como un SAP o un eBusiness Suite, no va a funcionar y van a tener que tener desarrollo a la medida, nada más que ese desarrollo a la medida es en ABAP o en estas cosas acá bien esotéricas de los ERPs. Mucho tiempo, cuesta mucha lana y al final del día siguen siendo un desarrollo interno. Claro. Pero qué interesante esto, Rodrigo, porque, o sea, es rara una empresa que implementa SAP para arrancar, ¿no? Pues es muy caro, normalmente hay que validar, ¿no? Hay que llegar a Sí, cierto diría que lugar nadie para... empieza ahí. Exacto. Pero bueno, sí, igual y empiezan con otro RP más pequeño y, ¿no? Moldeamos alrededor del RP. Pero, exactamente, sí. Pero entonces, digamos, dirías que si una empresa va a comprometerse con adaptar sus procesos a un software externo que sea muy bueno, que tiene soporte, que tal, entonces fenomenal tomar esa opción, pero si no, hay que evaluar con mucho cuidado porque puede ser que sí sea mejor irse por el lado custom, porque al final todo es custom, ¿no? Ese es el golpe. El único caso en donde eso hace sentido es si tú ya tienes un equipo de desarrollo interno
lo suficientemente maduro y desarrollado como para poder Claro, llevar a cabo estos desarrollos, ¿no? claro. Como si Para, tú eres una empresa tradicional en donde no tienes un área de desarrollo interna y tienes a lo mejor tu equipo de sistemas que son un par de personas, definitivamente, ¿no? Desarrollarlo internamente es una mala idea. Pero si ya vienes de un background tecnológico en donde tienes un equipo de desarrolladores con experiencia y capacidad y traen este mindset pues de crear producto, sí creo que conviene más hacerlo in-house. Me encanta la profundidad a la que llegamos con esta pregunta porque, o sea, las variables que nos quedan en la mente y además a las personas que nos escuchan, que ya habían escuchado varias veces, muy, de forma severa, ¿no? Que nunca valía la pena. Yo creo que este es un buen análisis de en qué momentos sí que tiene sentido evaluar estas opciones. No por comparar ni nada, de hecho, al contrario, en mi trabajo anterior era un caso muy similar, ¿no? Todo el software está hecho de manera interna. Todo el software bancario de todas las integraciones, todos los reportes, todos los sistemas de préstamos y pagos y créditos, eh, todo fue desarrollado de manera interna y particularmente creo que eso es lo que le dio a Clara en este caso la velocidad y la flexibilidad de poderse adaptar, en ese caso a 3 mercados distintos con diferentes leyes y diferente tipo de perfil de cliente final. O sea, esa flexibilidad es la que creo que te permite moverte muy rápido, pero solo la puedes lograr cuando tienes estos equipos ya maduros de desarrollo. Qué interesante es cómo ahorita reflexiono que pudieras pensar a veces que estás comprando una solución prehecha, pero al final todo termina siendo custom, ¿no? Todo lo que escala, todo lo que necesita espacio para desarrollarse, termina siendo una experiencia custom la que tiene que construirse. Rodrigo, en esta nueva etapa de Enviaflores, ¿qué dirección quieres tomar con el departamento de tecnología? Sé que es muy pronto, sé que tal vez veamos la grabación de esto en 6 meses y podamos desechar lo que dijiste en este momento, así que ninguna presión, pero ¿qué pasa por tu cabeza? Eh, a mí me encantaría tomar un rol de habilitador para estas nuevas células de trabajo. En realidad, habilitarlos a que hagan el mejor trabajo que puedan, a lo mejor ayudarlos al inicio a encontrar su ritmo de trabajo, a encontrar pues esa dinámica de equipo que pues, apenas tenemos desarrollando menos de un mes. Eh, pero sobre todo me gustaría que cada uno de esos equipos sean autónomos, eh, que cada quien tenga sus propios objetivos de negocio, dentro del mismo negocio, básicamente como ser empresitas dentro de la empresa, que tengan sus métricas y sus objetivos y que busquen cómo mejorar su producto y su servicio hacia los clientes internos y externos, tal vez sin ni siquiera necesidad de que un stakeholder necesariamente venga a solicitarnos algo. Me encantaría habilitarlos con las mejores herramientas, las mejores prácticas para que puedan probar y desarrollar rápido y poderse equivocar, y equivocarse rápido y regresar rápido y aprender rápido. Creo que esa es la manera en donde un equipo puede crecer más, es cuando tiene la libertad y las herramientas, no nada más de hacer las cosas muy bien y muy rápido, sino también tiene a veces, que siempre pasa, la libertad de, oye, pues ya cometí un error, ¿no? Algo salió mal. Bueno, rápido nos regresamos y ahora vamos a entender en realidad qué pasó mal para que no vuelva a suceder. Eh, yo creo que un equipo que siempre hace las cosas bien y que nunca se equivoca es un equipo que no va a crecer. O que no existe, ¿no? Lo que no existe. Oye, hablando de equivocarse justo, Rodrigo, esta pregunta nos gusta mucho hacerla porque los perfiles que llegan a este espacio son perfiles que han logrado cosas importantes, que tienen roles de mucha responsabilidad, que tienen como mucha potencialidad de impacto con sus decisiones de todos los días, pero pues ya han llegado aquí ya curtidos.
por Sí. muchas experiencias del pasado. Siendo así, ¿nos podrías contar una historia de alguna crisis en tu carrera profesional que te haya dejado una gran lección de cómo sí se hacen, cómo no se hacen las cosas? Algo de donde hayas aprendido tú personalmente mucho. Sí, claro. Y de hecho dicen que el mejor maestro son las crisis. Y estoy completamente de acuerdo. Hace muchos años yo tenía una empresa de desarrollo de software. Éramos una fábrica, desarrollábamos software a la medida para quien sea. Trabajamos muchísimo con la industria aquí local, pero teníamos clientes corporativos, de gobierno, de todo tipo, todos giros, todas las industrias. Em, y era una empresa 100% de ingenieros. No teníamos zona de ventas, no teníamos nadie de marketing, no teníamos managers, no teníamos Ok. finanzas, no teníamos contadores. Éramos ingenieros con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien, ¿no? Por alguna razón, durante muchos años nos funcionó hasta cierto punto. Eh, por alguna razón nos caía trabajo y siempre teníamos, pues siempre teníamos algo más que hacer y nos iban bien. Pero llegó un punto en donde la empresa creció hasta tal nivel eh, en donde me di cuenta que en realidad una empresa de solo ingenieros nunca va a poder crecer o tener un futuro tan brillante como una empresa, digamos, multidisciplinaria. En mi soberbia de la juventud, yo pensaba que ningún otro rol era necesario y una empresa con puros ingenieros debería ser suficiente para funcionar. Y pues la lección que me llevé ahí es que mi empresa quebró. Crecimos tanto, no teníamos suficiente nivel de ventas para mantener pues el nivel de nómina que ya traíamos, ya éramos muchas personas. No teníamos presencia fuera de nuestra región. eh, Empezamos a tener broncas con que resulta que no habíamos reportado bien los impuestos porque pues no nos sirvió el Excel que nos hicimos nosotros mismos. Entonces, creo que mi principal aprendizaje es que para que una empresa en realidad crezca y tenga impacto y sea de valor para todos, necesitamos apoyarnos todas las áreas y todas las áreas son importantes para el crecimiento de la empresa. No hay un área más importante que otra y todas son necesarias. Qué buena reflexión y la verdad, creo que es como muy humbling, ¿no? Llegar a esa conclusión porque justo desde una perspectiva ingenieril es muy fácil caer bueno, lo que nosotros hacemos es algo exacto, es algo matemático y hacerle caras a cosas que rayen más con lo social, con lo abstracto, ¿no? Sin embargo, después es justo el tipo de pensamiento que hace falta para solucionar el problema, eh, no técnico, sino en general el problema que tiene una compañía frente a sí. Son tantos los problemas que enfrenta una organización que eh, me atrevo a decir que tal vez no todos pueden ser enfrentados desde la ingeniería. No, definitivamente no. Pues ya esta es la última, Rodrigo. Le hemos pasado muy bien. La verdad es que ha sido insightful esta conversación. Y esta va un poco de la mano de la anterior, pero tocando en otro lugar, porque tiene más que ver con qué te gustaría cambiar o qué te hubiera gustado que fuera distinto. La pregunta es, si pudieras viajar al pasado y darte algún consejo, una recomendación, una advertencia al Rodrigo García, que apenas iba empezando su carrera en la tecnología, ¿qué le dirías? Le diría que la tecnología es secundaria y el objetivo de la tecnología no debería ser la tecnología en sí misma, sino el valor que se le crea a tu cliente final, sea quien sea. Eh, Eso es una, o sea, durante mucho tiempo para mí era como, ¿y cuál es el mejor algoritmo? ¿Y cuál es el mejor patrón de diseño? ¿Y cuál es la mejor estructura de datos? ¿Y cómo va a ser lo más eficiente? Y la solución más rápida y la mejor, lo que quieras, ¿no? Me centraba mucho en la tecnología. Pero luego me di cuenta que al cliente final no le importa la tecnología. La tecnología es para ti mismo, para ti, para hacerte la vida fácil y
pues si tienes que mantener el software ya sabes cómo y tienes tus procesos, tienes tus métricas, pero al cliente final nada de eso le importa. A él le importa que funcione bien y que se vea bonito y que jale, ¿no? Y que le brinde valor. Ese es el objetivo de cualquier organización, es brindar valor y el área de sistemas no debería ser la excepción. Entonces, por un lado me diría que como tal, la perfección ingenieril pues en realidad es algo más de ego. Obviamente, entre mejores diseños tengamos y mejor software desarrollemos, pues probablemente nuestros clientes van a estar pues, más felices porque funciona más rápido. Pero también he visto incontables veces software casi perfecto, hecho súper bien, con 0 usuarios. Y he visto software hecho con las patas, pero así, o sea, con las peores prácticas de ingeniería, con miles de usuarios encantados porque funciona bien. Entonces, la ingeniería no es el objetivo. Eso creo que es una de las cosas que me diría a mí mismo. Y el otro es, aprende a comunicarte mejor, Hmm. porque la comunicación es lo que abre todas las puertas de todos lados, ¿no? Qué buenos consejos. El último es uno muy, muy straightforward y creo que eh, es fundamental desarrollar esta habilidad, ¿no? Ya sea agarrar el hábito de escribir, de leer al final del día o de aprender a vender, entre comillas, ¿no? Al final del día es una habilidad de saber comunicarte de manera clara y convincente. Em, por otro lado, el que la ingeniería no importa es también otra posición muy, muy humbling, ¿no? Porque hoy por hoy una persona con mucha determinación y estas herramientas de vibe coding puede realmente construir cosas que impacten al mundo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este desarrollo de open source que se llama OpenClaw, que es un agente autónomo que corre en una Mac Mini o en cualquier compu que lo instales. Ese es un proyecto que fue enteramente vibe codeado. Hace poco superó a Linux en cantidad de estrellas como repositorio en GitHub. Y eso habla de el tamaño del impacto que tiene una herramienta vibe codeada por un ingeniero, que él dice que él hace agentic engineering, pero bueno, al final del día todo fueron prompts, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? O sea, uno podría decir que no estamos ahí, pero esto está sucediendo y al final del día creo que caer en cuenta de eso que menciona Rodrigo es bien importante y sobre todo volver a esto que mencionabas que era tener ownership, ¿no? De las cosas, del producto, de lo que es tu trabajo. Vámonos con Y eso, Rodrigo. No, por no favor, me, agrega tú la última nota. no me quiero echar encima a toda la comunidad de ingenieros. No digo que la ingeniería no sirve. No, La claro. ingeniería es para los ingenieros. Es para hacernos la vida más fácil a nosotros, el seguir buenas prácticas, el tener procedimientos estándares, el tener todo documentado. Es para que tu trabajo como ingeniero sea fácil de hacer. Si alguien entra nuevo, es fácil de que pueda aprender y empezar a trabajar. Pero la ingeniería, como les digo, es para los ingenieros. El cliente final no le importa. No le importa en lo absoluto. Vámonos con eso. Yo creo que este ha sido un gran capítulo. Rodrigo, te agradezco un montón que hayas venido, que hayas abierto la cortina de lo que ha sido tu vida profesional, de todo lo que está sucediendo en estas primeras semanas / meses ahí en Vía Flores. Y también muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación. Antes de dejarlos ir, quiero pedirles 2 cosas. La primera de ellas es que, por favor, regálenos feedback respecto a cómo vamos con este espacio. Cuéntenos en un comentario o en un DM qué les gusta de este podcast, qué no les gusta, qué les gustaría que hiciera por ustedes. Por otro lado, si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o de un corporativo que tenga un hub de innovación, por favor comparte este espacio con esas personas ya que los estamos buscando. Muchas gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo. Y Rodrigo, qué buena Un placer. charla, qué gusto conectar. Nos vemos a la próxima. Gracias por la invitación. Bonita tarde.
Cuando el río suena.